Antes de empezar, quiero que cierres los ojos un segundo. Imagina una tarde cualquiera de los años 90. Llegas del colegio, enciendes tu Mega Drive, aparece una pantalla azul y suena una música que todavía hoy millones de personas reconocen al instante. Y de repente aparece él, un erizo azul, pequeño, descarado, rápido, tan rápido que parecía venir del futuro. Y aunque hoy cueste creerlo, hubo un momento en el que mucha gente pensó que Sonic podía derrotar al mismísimo Mario. Esta es la historia de cómo nació una leyenda y también de cómo esa misma leyenda estuvo a punto de perderse para siempre. A finales de los 80, Nintendo dominaba el mundo. No dominaba una parte, dominaba prácticamente todo. La NES estaba arrasando, Mario era un fenómeno mundial y Sega tenía un problema enorme. No tenía una mascota capaz de competir contra él, necesitaban un personaje, un símbolo, algo que hiciera que la gente viera una Mega Drive y dijera: quiero esa consola. Y entonces comenzó una de las búsquedas más importantes de la historia del videojuego. Sega reunió varios equipos internos, todos tenían la misma misión: crear el personaje que representaría el futuro de la compañía. Entre aquellos diseñadores estaban figuras como Naoto Shima, Yuji Taka o Hirozaku Yasuhara, tres nombres que terminarían cambiando la historia. Las ideas iniciales fueron de todo tipo: un conejo, un hombre mayor, un personaje extraño con bigote, hasta que apareció una propuesta diferente: un erizo azul. Y algo llamó la atención inmediatamente: su velocidad. Porque aquí ocurre algo que mucha gente desconoce. Sonic no nació siendo rápido porque sí, la velocidad era una estrategia. En 1991 apareció Sonic the Hedgehog para Mega Drive y desde el primer momento parecía diferente. Mientras Mario apostaba por la precisión, Sonic apostaba por el movimiento. Y mientras otros juegos te hacían avanzar poco a poco, Sonic te empujaba hacia adelante. Loops, rampas, muelles, velocidad, todo estaba diseñado para transmitir una sensación que pocos juegos habían conseguido: libertad. Y aquello fue un éxito inmediato. Lo que vino después fue una auténtica locura. Sonic empezó a aparecer en revistas, dibujos animados, juguetes, mochilas, series de televisión y publicidad. Sega tenía por fin su icono, y durante buena parte de los años 90, la guerra entre Mario y Sonic se convirtió en uno de los debates más grandes de toda la industria. Desde entonces, Sonic ha aparecido prácticamente en todo. Comenzó en Mega Drive, Master System y Game Gear, y después pasó por Sega Saturn, Dreamcast, GameCube, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, Android y iPhone. Pocas franquicias han conseguido mantenerse activas durante tantos años. Ahora voy a analizar una de las muchísimas preguntas que muchos tenéis en vuestra cabeza. ¿Por qué fue tan exitoso? Hay muchas razones, pero hay tres fundamentales. La primera es que era diferente. La segunda, era extremadamente rápido para la época. Y la tercera, tenía su propia personalidad. Sonic no era un héroe perfecto, era rebelde, confiado, incluso algo chulo, y eso conectó muchísimo con los jugadores de los años 90. Muchos consideran que la época dorada llegó con Sonic 2, Sonic 3 y Sonic & Knuckles, y posteriormente con Sonic Adventure y Sonic Adventure 2. Aquí Sonic estaba en todas partes, parecía imparable, parecía imposible que algo pudiera salir mal, pero salió mal. Y aquí es donde llegamos a una de las partes más interesantes de toda la historia: la transición al 3D. Mientras Mario consiguió adaptarse con enorme éxito, Sonic tuvo más dificultades. No todos los juegos fueron malos, pero sí hubo lanzamientos que dividieron a los fans. La identidad de la saga empezó a fragmentarse y durante años Sega buscó una fórmula definitiva que nunca terminaba de convencer a todo el mundo. Pero lo increíble es que incluso en sus momentos más difíciles, Sonic nunca desapareció. Durante los últimos años, la saga ha vivido una recuperación importante. Juegos como Sonic Mania, Sonic Frontiers o Sonic Superstars han demostrado que todavía existe un enorme interés por el personaje, y las películas han ayudado a que una nueva generación descubra quién es Sonic. Y esto es algo que muy pocas mascotas de videojuegos consiguen después de más de 30 años.
Otra de las muchísimas preguntas que seguramente más de uno os formuláis es ¿cómo sería el Sonic perfecto? Bueno, yo lo veo así. Si Sega quisiera crear el Sonic definitivo hoy en día, creo que debería de combinar a Sonic Mania por entender perfectamente la esencia clásica, Sonic Frontiers por la exploración y la sensación de libertad, Ratchet & Clank Rift Apart por el espectáculo visual, Astrobot por el diseño moderno de niveles y Mario Odyssey por la creatividad constante. La combinación de esas ideas podría dar lugar al Sonic más ambicioso de toda su historia. Ahora quiero que pienses esto detenidamente. Hay videojuegos que marcan una generación y luego están los que marcan varias. Sonic pertenece a ese grupo, porque más allá de los juegos, Sonic representa una época, las tardes frente al televisor, las revistas de videojuegos, los debates en el colegio, las carreras imposibles por Green Hill Zone. Y quizás por eso siga aquí, porque cuando escuchamos aquella música, durante unos segundos volvemos a ser niños. Porque Sonic nunca ha tratado solo de correr rápido. La velocidad es lo primero que ves, pero no es lo que realmente ha mantenido viva esta saga durante generaciones. Realmente, lo que lo ha mantenido vivo es esa sensación única de libertad, la sensación de lanzarte hacia adelante sin mirar atrás, de atravesar mundos imposibles a toda velocidad, de equivocarte, levantarte y volver a intentarlo sin perder el impulso. Porque Sonic siempre ha representado algo más que un personaje, ha representado una actitud. La de seguir avanzando, la de no quedarse quieto, la de afrontar cada desafío con una sonrisa, incluso cuando todo parece ponerse en contra. Y si has crecido con esta saga lo sabes, sabes lo que era escuchar aquella música por primera vez, sabes lo que era recorrer Green Hill, escapar de una máquina imposible o enfrentarte a Eggman pensando que esta vez sí lo conseguirías. Y aunque los años hayan pasado, esa sensación sigue ahí, porque algunos personajes envejecen, algunas modas desaparecen, pero hay iconos que consiguen seguir conectando con nuevas generaciones sin perder su esencia, y Sonic es uno de ellos, porque detrás de toda esa velocidad siempre ha existido un mensaje muy simple, y es seguir adelante, incluso cuando el camino se complica, incluso cuando tropiezas, incluso cuando parece más fácil detenerse. Y cuanto más miras la historia de esta saga, más entiendes por qué ha marcado a tantas personas, no por los anillos, no por la velocidad y no por las victorias, sino por la sensación de que siempre hay un nuevo horizonte esperando delante. No es solo una mascota de videojuegos, es una de las leyendas que ayudaron a construir esta industria, porque la velocidad no consiste en llegar antes que nadie, consiste en no dejar que nada te impida seguir avanzando. Y cuando el futuro parece demasiado lejano, a veces la mejor decisión es hacer lo que Sonic ha hecho siempre, dar un paso al frente y correr hacia él sin miedo. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.